¿Listos para echarle un ojo al arte de Horizon Zero Dawn? Este juego lo terminé hace 3 años. No sé si les pasa a ustedes, pero yo rara vez puedo jugar los juegos recién saliendo. Y este tipo de juego es perfecto para mí. Como God of War, como The Last of Us, que no necesitan de una comunidad online. Estos juegos los dejo marinar, que salgan varios parches y hasta un DLC por ahí, y ahí los juego. Aquí dice que el libro tendrá más de 192 páginas. Estoy emocionado. Aloy estaba planeada ser más joven, como vemos aquí en las imágenes, pero después decidieron hacerla un toque más madura para apoyar la narrativa de que esta chica iba a tener que lidiar con información muy compleja como no tengo padre ni madre, spoiler alert, y soy una réplica de una persona del pasado con tecnología más avanzada que la de nosotros. Podría resultar complicado para una chavita más joven. Uno de los elementos más importantes era su pelo, y aquí vemos cómo le dedicaron 2 páginas a esta inconfundible melena. Qué hermoso arte conceptual, miren nada más. Especialmente la paleta de colores, otoñal. El diseño de armas de este juego es una cosa especial. Trataron de reimaginar las mismas armas que usamos, pero desde la mente de alguien que nunca había visto armas antes. Aquí empezamos a ver un poco del arte conceptual de las tribus. En este caso los Nora, que es una tribu más espiritual y creo una de las tribus con la tecnología más primitiva. Algo bien interesante aquí dice que sus decoraciones y simbología está basada en el útero femenino. Supongo que está conectado con que veneran a la madre tierra. Los Karja son la tribu más avanzada, ya que desarrollaron la agricultura y su jerarquía social es más avanzada. Por eso vemos que en su vestimenta el color morado predomina. Ya saben que el morado denota sofisticación, realeza. Y como los Karja veneran al sol, aquí vemos cómo la simbología está muy bien aplicada en la vestimenta y el diseño. Mira esta belleza de arte conceptual de uno de los festivales del Karja, donde veneran al dios sol. Aquí vemos la superioridad reflejada en su mano de obra. Su madera es tallada, embarnizada y hay grabado en los metales. Aquí está el arte conceptual de los Shadow Karja. Su vestimenta es más bélica, entonces es un poco diferente, pero aún conservan sus tonos morados. Este diseño es basado en mis ancestros, a mí no me chingan. Los Oseram es la tribu más avanzada en el universo de Horizon Zero Dawn y la única que domina el acero. Algo interesante aquí es que el equipo se partió la cabeza para rediseñar las armaduras, ya que como consistían altamente en metal, era difícil no hacerlas parecer armaduras medievales. Nada mal, ¿eh? Aquí vemos un poquito de su diseño y simbología. Muy buenos patrones y colores, muy ornamental. Los bandidos son parásitos y se alimentan de los esfuerzos de los demás. Su vestimenta es improvisada, más que nada es pura chatarra y pedacería, están hechizas. Esta imagen es muy potente porque están humanizando el robot, te hacen sentir hasta un poquito raro, un poquito de pena, pero en sí es lo mismo que cuando el mecánico cuelga el motor mientras lo está reparando. Este es el poder de la antropomorfización. Uy, me salió la primera. Los Banuk es la tribu más espiritual y colorida del universo de Horizon. Son cazadores aguerridos con un código muy fuerte. Me hace recordar a los depredadores. Aquí vemos todo el rango de exploración que hicieron. Sus colores me recuerdan mucho a los del Tíbet y veo que jugaron con la estética esquimal y la nativoamericana. Definitivamente una de mis tribus favoritas. La tribu de los Eclipse es otra estéticamente fuerte, a mi parecer. Y más que tribu pareciera como si fuera una especie de mini ejército de mercenarios. Ellos se visten para intimidar, tienen todo este rango de máscaras, a mí me encantan las máscaras, collares hechos de balas, ya saben, badass listos para los pelotazos. Ahora ya llegamos a la carnita de este libro, las criaturas mecánicas. El estudio Guerrilla se propuso crear todo este ecosistema de máquinas orgánicas que asemejen la fauna que habitaba en la Tierra. Y el equipo quería que formaran un ecosistema simbiótico donde cada criatura tenga su funcionalidad.
cosecha, recolección, comunicación, transportación, defensa. De hecho, una de las mayores decisiones era de cómo diferenciar a simple vista cuando los animales eran hostiles y cuando te podías acercar y no iban a atacarte. El Tallneck es una de las criaturas icónicas de Horizon, una de mis criaturas favoritas y uno de los mayores dolores de cabeza del estudio. Porque cuando vieron el concepto del animal dijeron, está con madre, pero después ya hablando de detalles llegaron los obstáculos. Es muy grande, o sea, no puede merodear como cualquier otro animal en cualquier parte del mapa. Las ruinas. Este juego ha sido muy aclamado por su diseño ambiental. Un dato súper interesante es que para lograr estas escenas postapocalípticas llenas de ruinas y degradación orgánica, tienes que alejarte de la simetría. Cuando te topas con alguna ruina o vestigio, es algo desgastado, quebrado, colgando, inclinado, y este tipo de modelos tienen que ser modelados a mano. Si repites algún patrón, el ojo lo percibe y algo se pierde. Esto es artesanía pura. Y en resumen, Guerrilla Games creó uno de los juegos de mundo abierto más reconocidos por su belleza. Esa atención al detalle, ese cariño artesanal que se le metió a las locaciones. Y luego popular estas locaciones con máquinas orgánicas que son una cátedra de diseño. De hecho, el equipo de arte consultaba con profesores de robótica para desarrollar estas criaturas. Y estos robots se creaban en capas. La primera capa es cómo se veían con armadura y la segunda sin armadura, ya que se les desprendían piezas. Y luego diseñar estas piezas que eran reusables y las ponías en armas. Las armas, no se diga, la historia, las tribus. Cada tribu diferenciada con su propia vestimenta, paleta de colores, deidades, arquitectura, diseño gráfico. No me hagan empezar, voy a hacer el video larguísimo. ¿Te parece suficiente? Bueno, ahora hay que explicar cómo llegamos aquí. Entonces tuvieron que crear toda esta tecnología nueva, locaciones futuristas, laboratorios, incubadoras, uniformes, branding, todo. Pero en vez de que se le cayeran los calzones al equipo creativo, sintieron una llamita revolotear en su pecho y dijeron, va. Muchísimas gracias por su tiempo, visiten de vez en cuando, tenemos un canal en Instagram donde posteamos contenido más seguido. No es lo mismo, son como primos hermanos simbióticos y se complementan. Si quieren ver un poco más de mi arte personal o animación, links en la descripción. Un abrazo gigante y hasta la próxima ojeada.